nos ponemos, Señor, suplicando por favor que, así como has tomado el control de todos los ambientes de nuestra vida, por cuanto hemos presentado un culto racional donde nuestro espíritu, alma y cuerpo, Señor, se ha presentado delante de ti para darte lo que te pertenece. Ahora te suplicamos también ahora que envíes tu buena palabra. Por favor, Señor, ayúdanos no solo a oírla, sino a entenderla, para que podamos dar ese fruto agradable delante de ti. Te suplicamos en el nombre de Jesús, Señor, que nuestros oídos también estén atentos, Señor, y que nuestro corazón pueda, Señor, recibirlo con gozo, con alegría, Señor, y poder entender para dar ese fruto del 30, 60 y al 100 por uno. Lo decimos, Señor, por cuanto somos buena tierra, Señor, el cual tú has enviado tu semilla constantemente, esa tierra que bebe el agua, Señor, y que constantemente está recibiendo la lluvia temprana y la lluvia tardía, para que podamos ser oidores y hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, sabiendo que tú conoces, Señor, cada corazón y aún las intenciones de nuestro corazón. Y por eso, Señor, cuando tu palabra es expresada, Señor, es una espada de dos filos que penetra hasta la frontera del alma y del espíritu. Hay una separación, Señor, para que toda intención, Señor, pueda doblegarse, Señor, humillarse, Señor, ante tu presencia y ante tu palabra. Te lo pedimos desde ya, en el nombre de Jesús, rogando, Señor, que envíes un espíritu de revelación, una palabra de consejo, Señor, para que también podamos nosotros, Señor, llevar un pensamiento o una palabra que edifique, que exhorte y que consuele, y que también traiga revelación a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, pero también pedimos, Señor, por cada una de las peticiones que han sido puestas, Señor, para que tú puedas obrar en la vida de María Elena, Señor. Trae, Señor, esa salvación, Señor, y también trae la sanidad, Padre. Por favor, te lo pedimos por amor a tu nombre, que puedas, Señor, obrar, Señor, en Samantha también, Señor, trayendo sanidad por Guadalupe, Señor, pero también por nuestra hermana Susana Madrid, Señor, y cada uno de aquellos que están pasando, Señor, cualquier situación física, cualquier situación espiritual, Señor, cualquier situación aún en el alma, que hoy puedas enviar una palabra de sanidad, Señor. Por favor, trae la sanidad, trae la bendición, trae la restauración, Señor, trae de acuerdo a la necesidad. Y que en el nombre de Jesús, ¿por qué no abre sus labios? Hoy dice, Señor, envía la sanidad. Si usted está enfermo, dígale, Señor, trae sanidad, Señor. Y si usted está sano, también intercedamos por los que están enfermos, por los que están preocupados, por los que están afligidos, por los que se sienten desesperados. Y que hoy en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra, Señor, pueda también traer esperanza, pueda traer, Señor, alivio a cada uno. Y sobre todo, Señor, podamos a través de tu Espíritu Santo convenciéndonos de toda justicia, de todo juicio, de todo aquello de lo cual, Señor, tú has hablado a nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios. Fíjese que en estos días que hemos estado hablando acerca de la importancia de que como iglesia venimos nosotros a ser preparados. Recuerde que la Biblia marca claramente que nosotros somos el cuerpo místico del Señor Jesucristo, porque cuando Él vino en lo físico, Él se manifestó y trabajó de acuerdo a su ministerio esos 3 años y medio. Pero entonces cuando ahora nosotros ¿cuántos somos el cuerpo de Cristo? Tenemos que entender que tenemos que conocer lo que hizo el cuerpo físico, lo que vino a hacer Jesucristo a esta tierra, para que podamos desarrollarnos en ese llamado y en esa función. Porque definitivamente cuando Él vino también dijo, y ustedes harán cosas mayores que las que yo hice. Entonces cuando entendemos eso, hermano, tenemos que tener no solo esa identidad, sino que nuestra vida tiene que ser un impacto para otra gente que no conoce. Nuestra vida tiene que ser un testimonio vivo de lo que Dios va a hacer en cada uno de nosotros. Y como entendemos cómo Dios deja los principios, sus leyes, sus mandamientos, para que cada uno de nosotros pudiéramos no solo caminar y crecer, porque cuando Cristo estuvo, dice que Él creció en gracia, en sabiduría, en conocimiento, en estatura para con Dios y para también con la gente. Entonces es necesario que podamos nosotros entender quiénes somos, por qué estamos acá, hacia dónde vamos, de dónde venimos, porque eso nos da, diga conmigo, identidad.
Y cuando vemos que la Biblia marca claramente que lo que le sucedió al pueblo de Israel es una sombra, es una figura para nosotros, tenemos que conocer qué le pasó a Israel. Tenemos que conocer la vida del pueblo de Israel. Por eso, hermano, el antiguo y el nuevo se completan entre sí. No es que ya no usemos el antiguo, sino es un complemento de los dos. Y entonces nos vamos a dar la tarea para que podamos nosotros entender que Dios, cuando dice la Biblia que todas las cosas cooperan para bien, para aquellos que fuimos llamados conforme a su propósito. Entonces, para el pueblo de Israel, al salir de Egipto, tenían que primero, hermano, no podían llegar a Canaán sin haber pasado primero por el Mar Rojo y por el desierto. No podrían saltarse, decir. Entonces era necesario que miraran el milagro del Mar Rojo, pero también era necesario que pasaran el desierto. Y esa pasada podemos aplicarla a nuestra vida. ¿Cómo la podemos aplicar? Porque el Mar Rojo es figura del bautismo. Digamos, viene el bautismo. Entonces, de la misma manera, el Señor Jesucristo, cuando fue bautizado, después fue llevado por el enemigo al desierto. Cuando el pueblo de Israel, después de pasar el Mar Rojo, se enfrentó al desierto para llegar a la tierra prometida. Entonces, hay situaciones que hay desiertos que son necesarios, pero si no los logramos entender, podemos amargarnos, podemos retroceder, podemos encontrarle despropósitos a Dios, que es necesario el desierto para llegar a Canaán. Y definitivamente cuando nosotros vemos todo esto, hermano, y cómo las demandas del evangelio, por decirlo así, es el peligro de no conocer, porque podemos perder, podemos ser de aquellos que son fácilmente engañables, hermano, y se quedaron con una religión por no tener una relación con Dios. Entonces no logran entender porque buscan a Dios solo cuando necesitan. Pero aquel que tiene una relación está constantemente teniendo un diálogo, una plática, una relación. Por eso es la relación con el Señor Jesucristo. Lo vemos en la vida de Jesús. Pero alguien puede decir, pero ¿por qué era Jesús? Sí, Jesús. Pero siendo Dios, tomó forma de hombre, hermano, y se hizo semejante a los hombres. Porque Dios no nos podría pedir algo como Dios, sabiendo que nosotros no tenemos esa estatura. Después de mi corto saludo, paso a lo siguiente, 2 puntos. Decía el hermano Juanito cuando él ministraba los diezmos y las ofrendas, que nosotros somos buena tierra. ¿Cuántos somos buena tierra acá? Aquí es donde nosotros nos empezamos a identificar, porque aquí es, hermano, donde nos damos cuenta que cuando la Biblia habla de la parábola del sembrador, está hablando de nosotros. Está hablando de cómo somos buena tierra. Yo siempre digo esto, pero tal vez usted creció en el evangelio, usted ya tiene la estatura de santo, pero si está como yo, que estamos trabajando para poder agradar a Dios en todos los aspectos, tenemos que darnos cuenta que si éramos muy fáciles para hablar malas palabras, si se nos pegaban las palabras con facilidad las malas, si éramos cuenteros, mentirosos, transeros, no sé qué, viciosos, todo lo, porque la Biblia dice que lo peor del mundo escogió Dios. Y éramos fáciles. Tal vez, hermano, hasta para salir de cualquier situación, ya la teníamos, como decían las abuelitas, la mentira la teníamos en la punta de la lengua. Para soltarla así como que dice, para que no me peguen, no me regañen y no me echen la culpa. Yo no fui, fue Tete, pégale, que él fue. Pero entonces, si se nos pegaba fácilmente lo bueno, éramos buena tierra. Ahora venimos al Señor, somos la misma tierra, solo que la semilla es diferente. Ahora la semilla viene del cielo. Si éramos buenos para lo malo y dábamos fruto en lo malo, con más razón, cuando viene la buena semilla, vamos a dar fruto para lo bueno. Entonces, cuando la Biblia marca claramente, dice la parábola del sembrador, que al que oye la palabra del reino y no la entiende, fíjese lo importante, y no la entiende, dígale de la par, y no la entiende, solo ayúdeme a predicar. Viene el maligno, o el maligno viene, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel quien se sembró la semilla junto al camino. Mire, ¿quién es el camino? Pero este pasaba junto al camino. O sea que no se comprometía. Esta gente es de aquellos que solo están de vez en cuando, de cuando en vez. O sea que no se comprometen, que sí le gusta ser cristiano, peace and love y seguimos, pero no hay un compromiso. Está siempre junto, no está en el camino. Y entonces dice y en aquel en quien se sembró la semilla en pedregales.
Es aquel que oye la palabra, mira, y la recibe con gozo. Sale, aleluya, gloria a Dios. Dios es bueno, Cristo vive. Y empiezas aquellos que están en la alabanza. Cristo vive, para que quiera que siga la alabanza, ¿verdad? Porque la recibió con gozo. Y entonces dice, pero no van a pensar que porque los hermanos hacen eso, no. Pero dice, no tiene raíz profunda en sí mismo, sino solo es temporal. Solo los domingos siente la presencia de Dios, o los viernes, o los días de culto. Ya de lunes a viernes ya es otro hermano, porque ya pasó el temporal de cristiano, de evangélico, de aleluya, de pandereta, o como quiera llamar. Ya esos son los que están en los pedregales. Porque ¿qué pasa? Dice, cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Pero fíjese, es una tierra que está sembrando la semilla, y dice, y aquel quien se sembró la semilla entre espinos, es el que oye la palabra más las preocupaciones del mundo. El engaño de las riquezas ahogan la palabra y rápido queda sin fruto. Se preocupa tanto, se preocupa más por lo físico, que el querer obtener tanto en lo económico, se olvida que hay que hacer tesoros en el reino y no aquí en la tierra. Entonces viene el problema, vienen las preocupaciones, y entonces ya la palabra se ahoga porque de tanta preocupación. Hermano, si usted tiene una maceta buena, linda, y le echa agua todos los días, por ejemplo estas que están acá, si usted le echa agua a estas plantas, ¿qué pasa? No pasa nada porque son de mentira. No. No, mira, si tiene razón, las mata. La mucha agua así constante hace que se mueran las plantas. Y entonces aquí estas las preocupaciones que el agua ahoga, digamos, las preocupaciones del mundo, el engaño ahogan la palabra, y al final se queda sin fruto. Y entonces dice, pero aquel que se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra, la entiende, diga conmigo, la entiende. Ese sí da fruto, produce a 100, a otros al 60 y otros al 30. Pero el punto primordial es el que la entiende. Por ejemplo, hermano, cuando nosotros que nos vamos a la Biblia, y esa palabra entender es comprender, darse cuenta, percibir, discernir, y cuando nosotros vemos lo que está pasando en el mundo, definitivamente que si hay terremotos, que si hay peste, que si hay enfermedad, que si hay rumores de guerra, automáticamente vienen aquellos que entendemos la palabra, es tiempo final. Es tiempo, lo que dice Mateo 24, ya se está dando porque entendimos lo que viene. Entonces me tengo que preparar, porque si esto es parte del final, y si Cristo viene y me encuentra así, no me voy. Entonces mejor, como entendí la palabra, sé que todo esto es como un aviso, es como una señal de parte de Dios, porque si no solo somos espectadores de todo lo que está pasando, pero en lugar de preocuparnos, deberíamos de ocuparnos para que cuando Él venga podamos nosotros también ser parte de esa iglesia que da fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de dignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, justicia, fruto de labios que adora su nombre, porque estamos dando fruto. Porque somos buena tierra. Diga conmigo, yo soy una buena tierra. Pero tenemos que entender lo que está escrito. Lo que no entiende, mire, cualquier cosa que usted no entienda, acostumbrémonos, hermano, a uno de los descubrimientos más sobrenaturales que ha dado la vida, la historia. Y está fácil, está al alcance. Papel y lápiz. Cualquier cosa que no entienda, aquí. ¿Qué es eso de parábola? ¿Es para ponerle bola a las parábolas? No. Entonces, pero usted, si no se queda solo con el pensamiento, y de ahí se nos va. Porque aquí sabemos que Dios está en este lugar, ¿sí o no? Pero puede ser que alguien recibió la palabra, pero allá afuera está preocupado. ¿Y ahora qué voy a hacer? Mire, tan fácil. Solo de aquí a la puerta se le olvidó la bendición que Dios le traía. Porque no logró entender el propósito. Y entonces, vemos en la Biblia, y yo no le estoy hablando de la semilla del sembrador, sino que quería darle a entender cómo el Señor Jesucristo conocía. Porque dice el Señor Jesucristo, cuando habla Juan 12:23, dice: Jesús respondió: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, dice, el grano de tierra, a menos que sea sembrado en tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Jesús hablando de sí mismo y diciendo que él iba a producir muchos granos.
Y entonces cuando nosotros vemos ese grano, esa semilla, ese grano era Jesús, ¿sí o no? Cuando Él murió trajo muchos más granos. Entonces la aplicación se puede decir, entonces cuando yo muera como grano, también voy a traer muchos más granos. O sea que, pastor, mire, estoy hablando espiritualmente. ¿Cómo hacer, hermano? ¿Cómo se muere? Cuando la semilla cae a tierra y muere, da fruto? Cuando somos usted y yo semillas que morimos a nuestros deseos, a nuestras pasiones, entonces se va a dar un fruto y ese fruto va a producir muchos más granos. Y entonces dice el Señor Jesucristo, porque los que aman su vida en este mundo la perderán, y los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por la eternidad. Pero todo el que quiere ser mi discípulo debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo aquel que me sirva. ¿Qué quiero decirle? Que Jesús conocía que era necesario, hermano, que el hombre entrara, porque estaba a punto de hablar de que Él iba a morir, que Él iba a ir a la cruz, que Él era necesario que Él muriera y resucitara, y que entonces eso iba a producir muchos frutos. Entonces conocía que, hermano, que Él necesitaba pasar la cruz, necesitaba ser golpeado, vituperado, porque Él entendía que para esto Dios le había formado un cuerpo para que viniera a salvar a aquellos perdidos. Dejó a las 99 allá arriba y vino por la tierra que estaba perdida, si quiere. ¿Y para qué? Para que entonces, al dar su vida por nosotros, nosotros pudiéramos ahora ser salvos. Pero Él lo entendía que era necesario. Diga conmigo, era necesario. Así como para el pueblo de Israel era necesario pasar el desierto para llegar a Canaán. No se lo podían saltar, no se podían brincar. Y Jesús sabía que era necesario, que Él, siendo el grano, iba a morir. Y porque para eso lo habían preparado. Por ejemplo, dice la Biblia, porque os digo, mire, que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito: y con los transgresores fue contado. Es decir, la cruz era necesaria, el padecer era necesaria, era enfrentarse a los religiosos, debería de cumplirse, hermano, porque definitivamente nosotros no podemos correr si primero no caminamos. Entonces, y no podemos caminar si primero no habíamos gateado. O sea que el proceso no nos lo podemos saltar. Yo no puedo entrar de primero y ya después al otro año a noveno. No, tengo que pasar el proceso. Y cuando entendemos que las cosas que son necesarias, vamos a darnos cuenta, hermano, cómo Dios trabaja y cómo uno puede entender para que entonces uno no pueda encontrarle despropósitos a Dios, o como las tierras de los espinos, de los pedregales junto al camino, las preocupaciones, el afán, los temores, los miedos ahogan, y entonces es una gente que no da fruto, sino que ahí se mantiene. Pero entonces dice la Biblia que era necesario que se cumpliera en Él que con los transgresores, con los inicuos, fuera llevado o puesto, porque dice la Biblia que maldito todo aquel que sea crucificado en un madero. Entonces ahí habla que Jesucristo se hizo maldición por usted y por mí, pero era necesario que, siendo Dios, tomara forma de hombre y tomara nuestro lugar, para que entonces nosotros no participáramos de la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? Que ya no fuéramos nosotros enviados al lago de fuego, sino que ahora tenemos salvación por medio de Jesucristo, y ahora tenemos vida eterna. Denle palmas al Señor, porque Dios es bueno. Me estoy dando a entender, si no le repito desde el principio. Fíjese pues. Diga, es necesario. Jesús nos lo enseñaba, y Él mismo dice, y diciendo, es necesario que el Hijo Hombre padezca muchas cosas. Fíjese pues, recuerde, diga conmigo, yo soy el cuerpo místico. Lo que le pasó a Jesús nos va a pasar a nosotros. Y aquí es donde la cosa, si uno lo logra entender, entonces uno se va gloriando. Por eso es lo que entendió Pablo, porque Pablo decía, yo quiero conocer al Señor Jesucristo, no solo en la vida, sino quiero conocerlo en el poder de la resurrección, como quien dice que muere y que vuelva a resucitar. Ya había llegado a una estatura, como que dice, si me quieren matar, que me maten, pero yo quiero conocerlo a Él en el poder de la resurrección, para que yo también resucite. Eso era lo que Pablo decía. Entonces dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, sea desechado,
¿Cuántos han padecido cosas? ¿Cuántos han sido desechados? Aquí en este caso era por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas. Mire, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Entonces deberíamos darnos cuenta cómo Dios, hermano, nos habla y cómo Él nos da la elección. Por ejemplo, al pueblo de Israel les decía: miren, ustedes elijan entre la bendición o la maldición. Yo no los voy a obligar, ustedes tienen la elección. Y de la misma manera, cuando están pasando las tribulaciones, cuando se están pasando situaciones adversas, nosotros tenemos que darnos cuenta que como cuerpo místico del Señor Jesucristo hay situaciones que tenemos que enfrentar, que son necesarias, porque de esa manera nos va a ayudar para que podamos nosotros crecer, para que podamos ser pacientes, porque al final, cuando la semilla está muriendo, si la semilla hablara, gritara, pataleara, pero cuando ya mira el fruto, hermano, se va a gozar. Por eso la Biblia dice, hermano, aquellos que sembramos con lágrimas, vamos a recoger ¿cómo? Con regocijo. Pero las lágrimas no se las quitan, sino que el propósito era que la gente pudiéramos entender el propósito de ser cristianos, de haber aceptado a Cristo en nuestro corazón. Hermano, hay que leer, cuando nosotros firmamos un contrato, hay que leer las letras pequeñitas, porque si no nos pintan una casa hermosa, pero después viene el pago que ni nos lo imaginábamos. Entonces, cuando vendimos al Señor, decimos: yo acepto, Señor, como mi Señor, aceptamos no solo su señorío, sino que todo lo que viene con Él. Y que es un camino hermoso, pero que también es un camino que nos tiene que llevar para que podamos nosotros, hermano, aprender resistencia, para que podamos aprender a entender que la fe, hermano, nos dice que aunque pasada por oro, va a resultar en gloria y alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero era necesario que a la fe, más precioso que el oro, la pasaran por el fuego. Y el fuego es la prueba. Es que nadie queremos la prueba. Es como dijera alguien por ahí: nadie quiere estar en el embarazo, pero sí cuando le están celebrando el cumpleaños al niño. Ya el proceso casi no, nadie lo quería. Entonces yo quiero avanzar porque dice la Biblia, mire, de Jesús, Él sabía que era necesario. Dice la Biblia pero primero dice: es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Anteriormente era rechazado por los escribas, por los fariseos, por todos los hermanos, los principales de aquel tiempo, pero ahora dice que iba a ser rechazado por esta generación. Sin embargo, dice: tal como ocurrió en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que Noé entró al arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y construían. Pero el día en que Lot se salió de Sodoma, llovió fuego, azufre y los destruyó a todos. Pero mire, era necesario. Jesús sabía lo que realmente Él estaba siendo expuesto, a lo que Él había venido, pero él mismo lo dice, que era necesario. Le dice: mire, primero es necesario que yo padezca mucho, porque esto me va a llevar a entender mi llamado, me va a llevar a entender que que Él era guiado por el Espíritu Santo, y aún a nosotros, porque el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a enseñar, aún nos va a recordar lo que tenemos que decir. Por eso cuando el Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto y fue tentado por el diablo, ¿quién cree que le estaba recordando todo? El Espíritu Santo. Escrito está, escrito está, escrito está, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y aquí es entonces, hermano, donde nosotros tenemos que entender que el Señor, le pongo todos estos versículos para que pueda yo poner la base de lo que quiero hablarle, porque dice la Biblia que Lucas 13:33, sin embargo, diga conmigo otra vez: es necesario que hoy, mañana y pasado y mañana siga mi camino. Porque aquellos, dice la Biblia, que llegaron los fariseos diciéndole: mire, Jesús, sal de aquí, vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y el Señor, usted sabe la frase: dile a esa zorra que yo expulso demonios y hago curaciones hoy, mañana y al tercer día cumplo mi propósito. No se amedrentó, porque Jesús decía: no se ha terminado, es necesario que sucedan estas cosas para que entonces se cumpla el propósito. Todavía, aún cuando Él no era tiempo de que se expusiera entre todos, le decía a los discípulos: todavía no es mi tiempo, todavía no ha llegado mi tiempo, porque Él conocía cuándo iba a llegar su tiempo y era necesario que sucedieran todo lo que le acabo de explicar. Y que en este momento Él dice: mire, porque no es posible que un profeta muera en Jerusalén. Y entonces Jesús, el profeta, murió en Jerusalén. Él sabía dónde iba a morir, sabía cómo iba a morir, sabía quién quién no lo iba a matar, sino que sabía Él, porque Él dice: nadie me quita mi vida,
yo la entrego. Y sabía cómo iba a entregar su vida y de la muerte que iba a vivir, porque es de Isaías, ya lo había profetizado. Prácticamente toda la Biblia había profetizado de Jesús. Entonces, basado a lo que le acabo de decir, que Jesús, a pesar de las amenazas, seguía su camino y que era necesario, porque él no se le ocurrió, no se lo imaginó, él sabía. Lo importante de saber y entender y conocer nos va a llevar a nosotros, hermano, a que nuestra vida entonces dé un fruto. Porque dice la Biblia que el pueblo perece porque le falta de conocimiento, o el pueblo es llevado cautivo porque rechaza el conocimiento. La mayoría de la cristiandad, tal vez usted no lee la Biblia. Se la leen. Su cura se convirtió en pastor, porque en la iglesia anterior solo el cura le leía la Biblia. Tal vez no hay ningún católico acá, pero ni yo tampoco, pero pues, si usted tal vez fue a alguna misa, solo se la leía y el pueblo nunca la leía. Entonces ahora ya se cambiaron de religión. Ahora ya no es cura, ya no es pastor, ya no son monaguillos, son servidores. Digo yo pues, pero no lee la Biblia. No estoy echándole la culpa a usted, sino a los que no vinieron hoy. Porque si todo lo que dice el Señor, lo que habla de mí está escrito en los proverbios, en los salmos, en los reyes, en Génesis, en Apocalipsis, todo habla de Jesús. Porque eso nos va a dar entonces a nosotros la talla de poder entender los tiempos y conocer cuando viene de Dios o cuando viene del enemigo, porque también se viste de ángel de luz. Y entonces yo hoy quiero hablarle, hermano amado, aunque me mire así, de que los procesos en el evangelio hay cosas que ni porque usted o yo diga rechazo, reviro en contra, me opongo, no recibo, son necesarios. Porque cuando entendemos ese proceso, hay cosas que, como le dijeron a Pedro, ahorita no lo vas a entender, pero lo vas a entender después. Como cuando yo corrijo a mis hijos, les daba sus nalgadas, les quitaba los juegos, que soy malo, mi papá no me quiere, eres malo. ¿Cómo es que dicen en inglés cuando uno es malo? ¿Ah? You're mean. I hate you. Y ahí está. Peor el varoncito, hermano, como no lo veo hoy. No se cree. No, pero igual a nosotros. Lo que no entendíamos en ese momento, entendíamos que nuestros padres nos estaban corrigiendo, nos estaban diciendo no hagas eso, no te juntes, porque ellos miraban cosas que nosotros como jóvenes o niños en ese tiempo no mirábamos. Y ellos ya sabían, mira, ese es mala compañía, fuma así. Y nosotros, no, es mi amigo. Y ya después, como dice la Biblia, el que anda entre coyotes, aullar aprende. Bueno, no, la Biblia no lo dice así, ¿verdad? Pero dime, ahí dice que las malas juntas corrompen las buenas costumbres. Entonces lo que le quiero marcar es, hay cosas que son necesarias y por eso la Biblia está llena de enseñanzas, hermano, como el Señor dice, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Como que nos está dando la enseñanza y cómo la palabra es lumbrera, cómo nos enseña, cómo nos dirige en el camino que podemos andar. Y por eso aún el Señor Jesucristo dice que por cuanto padeció, aprendió obediencia. Hay circunstancias en la vida, hermano, que estamos padeciendo, pero tal vez es nuestro Padre que está en los cielos, nos está corrigiendo para que obedezcamos a su palabra. A veces se cierran puertas para que nuestra mirada pueda volver al cielo, sabiendo que de Él viene nuestro socorro. Entonces Dios trabaja de estas maneras, y cuando yo sé lo necesario que es pasar por todo esto, hermano, podemos darnos cuenta que dice la Biblia cómo es importante este principio cuando nosotros entendemos, cuando la Biblia dice necesario. Mire lo que dice, se llama Dei, del numeral G1163. La G es griego. Dice, es necesario como obligatorio, conveniente, deber, preciso, lo que es una obligación, una necesidad, o lo que es un deber
o lo que conviene. Cuando la Biblia hable de que dice, como dijo el Señor Jesucristo, es necesario que el Hijo padezca, es como que la Biblia le estuviera diciendo, esto es una obligación, ese es un deber y te va a convenir. Así como ahorita que hay varios flu, hermano, hay unas medicinas horribles y después que no le digan a uno, ¿sabe qué? Ya ni con jarabitos, ni con mielita, con limón y todo, ya esto ya no le funciona. Es necesaria una vacuna. Ahí dice uno, no, por favor, algo tomable, pero inyectable no. Y yo he visto hombrones así que van al gimnasio, que tienen mazos, pero una mira como hermanas de aquellas que echan fuera demonios y todo, solo mira un ratón, se sube a la mesa. Igual hombres de aquellos así musculosos, hermano, y que van al gimnasio, solo miran una inyección, ay, ya sienten como que aquí no hay de esos, aquí puros, póngame, aquí está mi brazo, no. Entonces como que dice, no hay otra opción. Diga conmigo, no hay otra opción. Es una mire, cuando se dice de obligación, es como quien dice, estás forzado, estás obligado a hacerlo. No puedes, no, aunque digamos como quien dice a alguien, yo voy a sacar mi licencia, aunque ya ganaste lo teórico, pero ahora estás obligado a hacer lo práctico. No, pero es que ya pasé el teórico, sí, pero tienes que ir a lo práctico. Estás obligado a hacerlo, estás forzado a hacerlo. Es como una imposición, algo que Dios dice, no puedo. Es más, cuando el Señor Jesucristo estuvo en un momento de que dijo, Señor, si es necesario pasar de mí esta copa, como que en el cielo le dijeron, no hay respuesta, tienes que, estás obligado a pasarlo. Es una necesidad, es un deber. Conviene que lo pases. Y a veces usted está diciendo, Señor, conviene que lo pases. El desierto, conviene que lo pases. La preocupación o la aflicción, conviene que lo pases. Porque hay cosas que nosotros, hermanos, quisiéramos que el evangelio fuera una varita mágica. Pastor, ora en mí para que se me quite todo esto. Pero ¿y cómo está nuestra conducta? ¿Cómo está nuestra forma de comportarnos? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Entonces Dios es bueno. Por eso dice el libro de Oseas, la llevaré al desierto. ¿Y qué? Le hablaré a su corazón. ¿Por qué tiene que llevarnos al desierto si pudiéramos estar constantemente platicando? Porque solo en los desiertos realmente entendemos que Dios es bueno, tú eres grande, maravilloso, hermoso, Señor. En el desierto, y por qué no en la abundancia, y no por cuando hay de todo, cuando hay un buen trabajo, cuando estás a punto de casarte, cuando está todo. Debería decir gracias, Señor, porque estás en comunicación. Pero como muchas veces pasa esto, entonces mire, dice, como por ejemplo, en su trabajo, digamos que usted entra a las 7, ¿sí o no? Digamos, ¿es una obligación que llegue a las 7 o usted puede llegar a las 8? ¿Ah? ¿Es una necesidad que llegue usted a las 7 o puede llegar a las 9? ¿Es un deber o puede llegar a las 10? ¿O le conviene llegar a las 7? ¿Por qué? Si no lo corren. ¿Verdad que sí? Es un must. Es necesario. ¿Y por qué a la iglesia viene tarde? Digo yo, pues. Es que como no está un ángel en la puerta chequeando cuando entramos. Es que mire, hay cosas que deberíamos, que es necesario, porque en las cosas literales es tan necesario llegar temprano, me levanto, no importa que me desvele, yo llego al otro día. Pero a veces en el evangelio me desvelé, mañana no voy. Porque no es necesario. Porque no me es un menester, me es un deber, me es una necesidad hacer aquello que realmente yo conozca de Dios. Y entonces viene el Señor, por como ejemplo aquel hermano, Señor, dame un carrito porque no puedo ir ni a tu iglesia, no puedo ir ni a la iglesia ni al trabajo, y no me dan trabajo porque no tengo carro. Ahora tiene carro y entonces va a ir al trabajo, no va a la iglesia porque lo tiene que pagar. Y como no, después por ir a la iglesia, es que mire, somos tan así. Entonces avancemos, porque cuando veo en la Biblia la importancia, mire, este es el principio que cada uno de nosotros deberíamos de tener en cuenta en nuestra vida, porque si no estamos dando vueltas, hermano, como cuando usted ponía aquel animalito darle vueltas y ¿cómo se llama? No sé cómo le decían.
Eso que usted lo agarraba en una pita y le daba vueltas. Y así estamos a veces en el evangelio, solo dando vueltas y vueltas y vueltas. Y no avanzamos. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando llega aquel hombre conocedor de la palabra, Nicodemo, un maestro de la ley, no logró entenderlo cuando el Señor Jesucristo le decía que era necesario nacer de nuevo. Porque si no, no iba a poder a mezclar vino viejo con vino nuevo. Y es que si no, hermano, cuando la gente vive de experiencias pasadas y quiere compararla con las nuevas experiencias, son dos vinos, y entonces lo que hace es que hace vinagre y se amarga. Porque está viviendo de acá, pero suspirando, estando aquí suspirando. No suelta. En lugar de tener vino nuevo, tiene vinagre, se amarga. Como dijo la India María, ni de aquí ni de allá. Entonces, cuando viene la Biblia y dice Juan 3:7, a Nicodemo, no te asombres de que te haya dicho, pues es necesario nacer de nuevo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, la pregunta que yo quiero hacer, ¿será que ya nacimos de nuevo? Porque el nacer de nuevo nos lleva a reconocer que teníamos actitudes horribles, pero ahora Cristo nos las ha cambiado. El nacer de nuevo nos lleva a entender que el evangelio, que la palabra es poder de Dios, y que definitivamente nosotros estamos arrepentidos de esa vida o ese cambio de manera de pensar, de manera de actuar, de manera de vivir, que nos hace realmente hombres diferentes, que tal vez antes éramos abusivos, malcriados, irrespetuosos, busca likes, chupa chicles, masca chicles, como dicen por ahí. Ahora venimos al Señor. Ahora ya somos amables, cariñosos, condescendientes, perdonadores. Entendemos que aquello que ya no le agrada a Dios, ahora ya pedimos por favor, con permiso. Ahora amamos a nuestras esposas, porque sabemos que si no las amamos o no las tratamos bien, las ventanas del cielo se cierran. Y entonces digo, bueno, ya nació de nuevo. Aquel que es amable ahora le da paga al lugar, ya le compra chocolates, no solo el 14 de febrero, sino el 14 de enero, de marzo, de abril, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. No busco un día pues. Como, ni le quiero mencionar el día de la madre, el día del padre, porque hay unos que solo de su mamá se recuerdan. ¿Cuándo es? Bueno, pero no. Era necesario. Es una obligación. Hermano, es un deber. Porque nos conviene nacer de nuevo, hermano, para poder entonces no solo ver el cielo, sino el reino, entrar y heredarlo. Y es que aquí en esta etapa, hermano, es donde muchos se quedan. Porque mucho conocimiento le pasó a los fariseos, mucho conocimiento, pero se sabían griego, hebreo, hermanos, sabían arameo, conocían sus diccionarios, hermanos, se sabían todos los pasos de la danza, todos los cantos de la alabanza, sabían todo. Pero ¿quién los aguantaba, hermano? Ni ellos mismos. Y entonces, hermano, dejar la vieja naturaleza. Por eso, porque ya no podemos estar viviendo. Bueno, sí podemos, pero ya no deberíamos de estar viviendo de acuerdo a esa naturaleza pecaminosa, sino que tener una vida en el Espíritu. Aquí es donde yo digo, cuando empieza el nuevo nacimiento, dice la Biblia, yo creo que les puse el versículo. En 1 Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, mire, a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El bautismo es una manera que morimos y resucitamos a una nueva vida. Y entonces le creemos a que Dios está trabajando en nosotros. Y de esa manera sabemos, hermano, que nos conviene vivir una vida en el Espíritu. Pregúntese, ¿por qué no habla en lenguas? Pregúntese, ¿por qué no profetiza? Pregúntese o preguntémonos muchas cosas. ¿Por qué? Si son frutos del Espíritu. Si Dios los prometió. Dios no dijo, le voy a dar solo a aquellos güeros de ojos azules que hablen en lengua. No, hermano. Dios lo dejó para todos. Pero se necesita el conocer y el entender que es necesario que para que eso llegue, yo tenga que tener una relación con Dios.
que necesita que mi convicción, mi relación, mi fe, mi entrega, se necesita santidad, se necesita limpieza, se necesita conocer lo que Dios hace a través del perdón, a través de la misericordia. Hermano, que podamos nosotros rechazar aquello que Dios rechaza y amar lo que Él ama. Amar la justicia. Y entonces cuando entendemos, quiero que me ayude a predicar esta mañana, dígale al de la par, hermano, es necesario que nazcas de nuevo. Porque si no hay un nacimiento de nuevo, no se puede echar vino nuevo en odres viejos. No se puede edificar en algo, en hojarasca, en paja, sino que Dios empieza a limpiar para entonces edificar sobre la roca que se llama Jesucristo. Y ahí entonces vamos, mire, vamos a darle entendimiento y vamos a entender el propósito de cada canto, de cada alabanza, porque sabemos que la alabanza y la gloria, el honor, la honra le pertenece a Dios. Y que cuando nos reunimos en torno a Dios. Y que todo lo que hacemos lo hacemos por Él, para Él y en Él. Y entonces vamos a ser entendidos. Mire, cantar con entendimiento, entonces no va a haber ni uno solo que se quede sin glorificar a Dios. Porque sabemos que hay una unión de dos campamentos, el cielo y la tierra. Vamos, hermano. Y entonces entendemos. Y ya, mire, Dios nos ha dado para ser partícipes, no expectantes. Cuando entendemos eso, hermano, de que somos partícipes de algo, pues no sé a cuántos les gusta el fútbol o cualquier deporte, o no sé. Pero hermano, qué horrible estar en la banca. Mira, a veces, mira, digamos, si uno está en la banca, hermano, se lo voy a poner de esta manera. Cuando está un buen grupo de jóvenes y empiezan a escoger a los mejores. Y ya los que están medio malos, ya se le queda, espérate, como que no habrá otro, ¿verdad? No, aunque sea de aguadero, o de porra, o de que sea. Pero qué horrible sentirse. Pero si ya te escogen, ya está uno, está, hermano, digo, así como que, ay, ya me torcí, digo, no. No, pero ¿qué le quiero decir? Es que qué lindo ser partícipe de algo. Y que Dios nos haga participantes a todos. Y que nos da la oportunidad a todos. Y que seamos expectantes cuando pudimos participar. Porque entonces no hemos entendido lo que es el evangelio. Porque fuimos creados para la alabanza de su nombre. Usted y yo tendríamos que tener un montón de cánticos nuevos por todo lo que Él ha hecho en nosotros, hermano, y empezar a conocerlo para que de esa manera podamos entender. Fue necesario pasar el desierto porque aprendí tu palabra, porque entendí, hermano, lo que nos era necesario pasar para que entonces pudiéramos nosotros ser elegidos para este tiempo final. Entonces, cuando yo veo en la Biblia todo esto, híjola, tan rápido, 40 minutos. Lucas 15:32. Mire, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Mire, yo conforme estaba estudiando, hasta, ¿sabe qué? Como yo tengo esta manera, yo empiezo a pensar, ¿qué hacemos? O sea que cada vez que venga un hermano y se arrepienta, le voy a decir a los de alabanza que toquen 20 minutos más, porque o 20 o 30 nos vamos a hacer un fiestón, porque es necesario hacer fiesta y regocijarme cuando uno se convierte, cuando uno se arrepiente, porque si en los cielos hacen fiesta por usted y por mí, ¿por qué aquí en la tierra no la hacemos? Porque es necesario, ¿o no? Cuando yo sé que es necesario, mire, nuestro Dios es un Dios de fiestas. Tenía 7 fiestas estipuladas, pero les llegaba que solo fueran 4. Entonces, solo de verlo, me imagino que usted era fiestero en el mundo, ¿ves? Y así iba el mariachi. No, yo pago la última ronda, decía usted.
O la banda, pues. Pero ¿sabe qué? ¿Quiere usted que haya fiesta y regocijarnos todo el tiempo? ¿Sí o no? Haga evangelismo. Porque así va a empezar a venir gente que nos vamos a regocijar. ¿Por qué? Porque estaban muertos y han vuelto a la vida. Y hermano, y entonces hay perdidos y han sido hallados, pero hay que ir a buscarlos. O puede ser que aquí, puede ser que el hermano pródigo no entendía. Fíjese, acá el hermano pródigo no entendía por qué tanta música. Y esas danzas, ¿de dónde salieron? Y él vivía en la iglesia, por decirle así. Fíjese cómo es eso. ¿Y por qué danzan? Porque está escrito en la Biblia. ¿Por qué adoran? Porque está escrito. Vivía en la iglesia y no sabía. Entonces es necesario la doctrina básica, la doctrina intermedia y la doctrina avanzada, para que entonces usted, cuando y yo hagamos, le pongamos entendimiento a lo que hacemos. ¿Sabe por qué, hermano amado? Porque muchas veces criticamos algo que desconocemos. Y el problema es que a veces lo oímos de otro lado y sí le creemos. Y el otro, saber viene de dónde hablando cosas, porque muchas veces hay muchos cristianos que su Biblia se llama YouTube, o se llama TikTok, se llama Instagram, se llama Facebook. Ahí se congregan. Eso les pasa, hermanos, hermanas, porque ayer me dieron un caldo bien picante. Entonces, de planes de la consecuencia. Fíjese, pues. Porque ya estaban preguntando, ¿qué le dieron al pastor? Nada. Por eso, porque no me dieron nada, estoy así. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Mire, es necesario que él sea el que nos guíe, que él sea que nos instruya, que él sea el que nos dirija. Porque muchas veces tomamos decisiones sin consultárselas a él. Y después le echamos la culpa a él. Yo conozco una hermana que le pasó eso. Y aquí está, solo porque aquí está, no lo digo, pero quiere que se lo diga. Está aquí en la Biblia, le digo. No, no aquí en la iglesia, hermano. Ya usted estaba, ¿verdad? Noemí. Como le dije el otro día, vaya que la hermana Noemí no era salvadoreña, hermano. Porque si llega al Salvador y dice, ahora soy de la Mara, la mete en presa. Mire pues, Noemí, el trato del Todopoderoso, ya no me digan la agradable, díganme la amargada. Porque el trato del Todopoderoso, ¿por qué no le consultó él? Se fue de la casa del pan a Moab. Porque ella y su esposo, el malón, era remalón, se la llevó y no le consultó a Dios. Y muchas veces nosotros no le consultamos porque nos sentimos tan superiores que nuestro pensamiento es el que vale más que el de Dios. Porque no hay una comunicación, no hay una relación. Imagínense, hermano, que uno de nuestros hijos pequeñitos agarre nuestra tarjeta y empieza a comprar un montón de juegos con nuestra tarjeta. Y después le llega el cobro de no sé cuánto. Usted que le dice, ay, gloria a Dios, tan inteligente mi nene, tenga la otra Mastercard. Así le diría a usted, ¿no? Porque le cae, de que le cae, le cae. No sé si usted se ríe con lo que hizo, pero ¿por qué? Porque entonces no conocía de una autoridad. Y aquí Juan dice, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Eso le pasó a Juan el Bautista. En el tiempo de Juan el Bautista, hermano, era el tiempo donde él tenía que decir, bueno, ya vino Jesús, me voy a unir con mis discípulos a su discipulado, porque él mismo dijo, yo no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias. Y yo no, y cuando el Señor le dice, no, es necesario que se cumpla con toda justicia en el bautismo.
Entonces Juan lo vio, oyó la voz del Padre, pero ya llegó el momento donde Juan dice, bueno, Juan, ya hazte a un lado, porque a ti solo te tocaba preparar el camino. Ahora viene el propio camino. Y llega el momento, hermano, donde el Señor, está Juan y manda a uno de sus discípulos. Vayan a preguntarle si es él o esperamos a otro. Yo dije, pero ¿cómo es Juan? Si tú viste, si tú oíste, si tú pensaste, que como quien dice, porque Juan ya no era ahora el mero del ambiente que se movía, porque ya nadie llegaba siquiera a bautizarse allá con Juan. Ya Juan ya había pasado a segundo plano. Ahora estaba Jesús en la escena. Entonces era necesario que dijera Juan, yo me hago a un lado. Por eso cuando venimos al Señor es necesario que entonces Él crezca, para que Él nos dirija, para que Él nos enseñe, para que Él nos corrija, para que Él nos discipline. Y si es necesario el castigo, ¿por qué? Para que entonces Él crezca. Entonces necesitamos quitar nuestro orgullo y dejarlo a un lado y saber que Él es el que nos está dirigiendo, que Él es el dueño, que Él es el que te guíe, que ahora somos esclavos, pero esclavos por amor. Fíjese pues, voy a avanzar un poquito más. ¿Trajo su Biblia? Hechos 14:22. Dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo. Ayúdeme a platicar con el hermano de la par. Y el hermano, yo te exhorto a que sigas en la búsqueda del Señor. Dígale, te exhorto. Tal vez el de la par usted no lo sabe, pero venía desganado y hoy necesitaba una palabra donde usted le diga, hermano, te exhorto, mire, a que continúes en la fe. Vengo realmente fortaleciendo tu ánimo. Cuando habla de ánimo, habla de alma. Vengo fortaleciendo tu alma para que pelees la buena batalla. Y entonces le vas a decir también que es necesario que a través de muchas tribulaciones, mire, entremos al reino de los cielos. Mire, no estoy hablando de la tribulación. Es diferente las tribulaciones a la tribulación. Y entonces cuando yo veo que es una tribulación, por eso es necesario, dice, es necesaria las tribulaciones. Porque hay mucha gente que ha dejado de creer, o ha creído a medias, o es de emoción, dice amén, mire, o como dice Eclesiastés 5:5, tal vez le prometió algo a Dios y no le cumplió. ¿Tiene alguien Eclesiastés 5:6 que me lo pueda leer así con voz de discípulo? Pero lo que le quiero decir, porque ese es el peligro, que a veces, hermano, Señor, yo te prometo. ¿Cómo se llamaba aquel guerrero? Siempre lo he tenido en la mente. A ver si usted me ayuda. Que le dijo al Señor, si me da la victoria al primero que se ¿cómo? Jefté. ¿Quién dijo Jefté? A Dios le bendiga, hermano. Dele una estrellita a la hermana. Entonces, mire, Jefté le dijo al Señor, Señor, si tú me das las victorias sobre esos enemigos, te prometo que la primera persona que venga, cuando yo venga victoriosa o victorioso, te la entrego, te la ofrendo. Él se imaginó su suegra, hermano. Y entonces el Señor le da la victoria a Jefté. Y ya viene este Jefté galopando con la victoria de regreso. Y entonces todo el pueblo supo que venía Jefté, hermano. Y entonces quien sale primero, su hija. La hija sale corriendo. ¿Sabe a qué le salió? ¿Por qué salió la hija a correr a decirle? Porque le tenía una noticia. Ella no sabía lo que el papá había prometido. Porque el ofrecérsela a Dios, hermano, era alguien que definitivamente su vida iba a ser entregada a Dios totalmente. Entonces llega la niña corriendo, Daddy o papi o Abba o como le decían allá. Sí, ¿qué pasó, hija? Te tengo una noticia. Qué alegría que has venido. Te tengo una noticia que me van a pedir para matrimonio. Y Lencho te está esperando ya en la casa. No se llamaba Lencho, sino se lo estoy poniendo así. Y el papá, cuando se le queda viendo, hija, papá, ¿qué te pasó? Porque imagino la cara del papá, así como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No te alegra que me voy a casar? Que una de las doncellas de Israel se va a casar, ¿no te alegra?
Sí, hija, pero es que te tengo que decir algo. ¿Qué? Dime. Es que le hice una promesa a Dios, que la primer persona, si Él me daba la victoria, la primer persona que saliera a recibirme, se le iba a ofrendar a Él. Y aquella doncella enamorada, hermano, sabía que la promesa había que cumplirla. Y el padre, con la victoria, se le convirtió en un día de tristeza por la promesa que hizo. Y como amaba a Dios, la cumplió. ¿Qué dice el versículo de Eclesiastés 5:6? Sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne. Ese es 5:5. Ok. Sí, es 5:6. Ok, sí, entonces. No sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se airee a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. ¿Y el 5:5? Dice, mejor es que no prometas y no pagues. Y no cumplas. ¿Ya lo vio? Y entonces mucha gente dice, Señor, ¿por qué estoy en saco roto? ¿Por qué no me va bien? Si trabajo y algo. ¿No será que ya se le olvidó la promesa que le hizo al Señor? Porque ahí dice al final que hay una consecuencia, que se haya enojar el Señor y afecte la obra de tus manos, el trabajo. Entonces no le prometo al Señor, no, sino que lo prometa, cúmplalo. Perdón, lo que prometamos, cumplámoslo. Y hay mucha gente que le dice, Señor, si me das papeles te voy a servir toda la vida. Y un mes le sirvió y después ya se fue. Y entonces se nos olvida que es necesario que en través de las tribulaciones empieza a nosotros a traer memoria, porque le está el Espíritu Santo. ¿Te acordás lo que dijiste? ¿Te acordás lo que prometiste? Dios es veraz y no miente. Y entonces por eso le quiero marcar que eso nos lleva, hermano, a, mire, cuando nosotros entramos al reino, a ver el reino, tenemos que entrar y heredar. En heredar, porque ya somos hijos. Y si entramos, vamos al rey, a ver al rey. Entonces cuando entendemos esto, que tal vez una tribulación es una angustia, una tribulación, una aflicción, en medio de todas las circunstancias, lo que tenemos que hacer entonces nosotros es entrar a donde está el rey, adorarle al rey. Tenemos que, hermano, no solo tenemos que dejar de solo estar viendo el reino, tenemos que entender que hay que entrar a donde está el rey. Y que de esa manera entonces nuestro necesario, lo que es importante o lo que se tiene que hacer, que es una obligación. Por eso es que dice la Biblia, mire, en el Pedro dice, ¿en cuál os regocijáis grandemente? Aunque ahora por un poco de tiempo, hermanos de alabanza, por favor, si es necesario, seas afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Es que mire, hermano, la mayoría de gente quiere a un Dios proveedor todo el tiempo. Porque la Biblia dice que es como, a veces como la sangre, solo dame. Y cuando usted viene a la casa del Señor, lo primero que tenía que estar dispuesto es a darse. Pastor, ¿cómo? No estoy hablando del diezmo, de la ofrenda solamente, sino el principio es, más bienaventurado es dar que recibir. Pero puede ser que haya gente que venga, pero no se dé, sino que viene, pero su mente está en otro lado, su pensamiento está en otro lado. Hermano, por ejemplo, ahorita que fue ¿cómo se llama? El fútbol americano, puede ser que estaba aquí. ¿Cómo irán? No estaba. Estaba aquí, pero no estaba. Y así a veces pasa. Estamos aquí, pero no estamos. ¿Qué hora es? Me tengo que ir. ¿Por qué? Es que hay algo que hacer. Está aquí, pero no está. Entonces vienen las pruebas. Ser afligidos en diferentes pruebas. Porque entonces ahí se va a notar
que nuestra fe es como el oro, que aunque pasada por fuego, que en medio de las pruebas vamos a alabar, vamos a adorar, vamos a glorificar al único que es digno de toda alabanza. Eso es lo que hace la prueba. La prueba nos puede hacer aquejarnos, o la prueba nos puede hacer glorificarnos. Bendito seas, oh Señor, porque me has tenido por digno, porque nos has escogido como hijos. Pero que, hermano, es necesario. Es en medio de la adversidad, en medio de todos los problemas. Eso nos va a llevar a que entendamos este necesario. Y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Fíjese, diciendo, había un juez, usted sabe la historia. Es necesario orar. Y como le decía, hay cosas que no las consideramos tan necesarias y que las dejamos a un lado. Quisiera que en la Biblia dijera, es necesario comer todos los días. Eso sí, hermano, hasta nos pasamos. Pero cuando yo le quiero decir cambiarlo lo necesario, es una obligación. Porque esas palabras son necesario, es un deber. Es lo que conviene que hagamos. Le aseguro que nuestra vida le va a encontrar el propósito a lo que es venir a buscar a Dios. Cuando le encontramos el propósito, nos vamos a deleitar en lo que hacemos. Nos vamos a deleitar no solo en su presencia, sino vamos a entender que fue necesario pasar tribulación, angustia, porque eso nos llevó a tener el carácter, a conocer a un Dios como Padre, como proveedor, pero también un Padre que nos ama y que al que ha tomado por hijo disciplina. Entonces hay cosas que son necesarias pasar. No nos podemos así como solo saltar, sino que son parte del deber, de la obligación que todos tenemos, para que entonces el evangelio podamos vivirlo como lo que es en el tiempo final. Póngase de pie, por favor. Y de verdad le quiero decir, Dios no me ha dejado de quitarme el renglón de que podamos entender nuestra identidad, que no solo es venir a la iglesia, sino que la iglesia vaya a todos lugares, porque usted es el templo y la morada del Espíritu Santo. Lo que usted y yo venimos acá es a llenarnos para ir a dar lo que de gracia hemos recibido. Vamos a ir a darlo. Y que es necesario, todos los que le puse, necesario nacer de nuevo, necesarias las diversas pruebas, las tribulaciones, que Él crezca, que haya fiesta, el nacer de nuevo, son necesarios. Y aquí me faltarían otros más, pero yo quiero dejarle esto en su corazón este día. Que cuando hayan situaciones que no se logran entender, podamos preguntarle: Señor, ¿es necesario que esto pase? Tal vez decirle: Señor, como dijo el Señor en la cruz, si es necesario apartar esta copa, porque estaba pasando situaciones difíciles, pero dijo, son necesarias, porque eso nos va a llevar a crecer, nos va a llevar a entender este precioso camino, nos va a llevar a glorificar a Dios en todo tiempo y en todo lugar y en todo momento, porque Dios nos está llamando por el tiempo que vivimos a que vivamos una vida santa, una vida apartada de todo aquello que está impidiendo que el cristiano pueda dar ese testimonio. Seamos esa carta abierta, seamos embajadores de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros.
Y si es necesario hoy botar ese vino viejo, si es necesario hoy empezar de nuevo, si es necesario hoy decirle: Señor, perdóname, Señor, si he prometido y no he cumplido, por favor, pasa por alto y en tu misericordia ayúdame a volver a empezar, para que no pueda decir cosas a la ligera, para que no me pueda comprometer o decir o actuar, pero que hoy en el nombre de Jesús, Señor, tal vez la prueba está difícil, pero lo que quiere Dios es que comprendamos que era necesario, porque lo que Él quería era que volvieras a Él. Lo que Él quería era que te acercaras a Él. Como decían las profecías, lo que Él está queriendo es que el pueblo logre entender que con amor eterno Él nos ha amado y que nos ha dejado su misericordia. Si la tribulación, si la prueba, la aflicción ha venido a tu corazón, si la batalla se ha incrementado, si las cosas, hermano, vienen constantemente, que este día podamos venir con un corazón arrepentido, decirle: Señor, entendí, era necesario que tocara el polvo, era necesario porque necesitaba menguar, necesitaba entender que no es por mi fuerza, que no es por mi inteligencia, no es mi capacidad mental, sino que es por tu gracia, es por tu amor, para que pudiéramos o debemos entender que todo lo que hacemos, que todo lo que somos, es porque Él está trabajando, Él está obrando, Él está tocando la puerta de tu corazón. Él está diciendo: no quiere una religión, sino que ya quiere una relación donde tú le hables, donde tú platiques, donde tú empieces a tener una relación con un Padre, con un Dios todopoderoso, y que le puedas decir: Señor, tal vez como el hijo, el hermano del pródigo, estaba ahí en casa, pero no era de casa. Pero si quiere venir aquí unos 5 minutitos, yo le quiero ministrar eso en su corazón, que tal vez la batalla ha sido fuerte y todavía no la ha comprendido. Pero todo lo que está haciendo Dios es para que comprendamos que era necesario. Era necesario el desierto. Era necesario el silencio de Dios. Era necesaria la escasez. Era necesaria la enfermedad. Era necesaria la situación que se vive en los matrimonios. Era necesario todo, porque Dios trabaja de maneras sobrenaturales. Él no destruye. Aún su disciplina no lo hace para destruir, lo hace para restaurar, lo hace para despertar al hombre, a la mujer de Dios. Lo hace para dirigir a su pueblo, lo hace para que el pueblo se levante, para que el pueblo se despierte, para que el pueblo cumpla, para que el pueblo reconozca, para que el pueblo mengue y diga: Señor, sí me he apartado, sí reconozco que he pecado, que he fallado, que me siento tal vez que todo me lo merezco. Pero hoy entendí, Señor, que todo lo que tengo te lo debo a ti. Que todo lo que ha pasado, en lugar de acercarme, me alejé. Pero hoy reconozco, Señor, que estas batallas, Señor, solo no puedo. Sin ti no puedo. Alejado de ti no puedo. Que te necesito. Que necesito, Señor, que aún en tu corrección, que aún en tu disciplina, tú sigas hablando a mi corazón, tú sigas hablando a mi vida, tú sigas hablándome de tal manera, Señor, que siento que si era una obligación, me convenía, debía de hacerlo. Pero si me alejé, si lo dejé, si mengué, si me acomodé, si se me hizo una costumbre, ahora entiendo el necesario tuyo. Ahora entiendo la tribulación. Ahora entiendo la prueba. Ahora entiendo, Señor, tu gran amor. Ahora entiendo, Señor, tu misericordia. Porque fue necesario este desierto, fue necesario esta sequedad,
fue necesario, Señor, para que mis ojos volvieran una vez al cielo, para que mi mirada se volteara una vez al cielo, sabiendo que mi socorro no viene de los montes, mi socorro no viene de lo humano, mi socorro no viene de la inteligencia, mi socorro has sido tú, mi socorro en la necesidad eres tú. Mis ojos verán a los cielos, de donde viene mi socorro, de donde viene mi ayuda, de donde viene mi provisión, de donde viene mi paz, de donde viene el gozo, la fortaleza de la cual tú, Señor, estás hablando, porque era necesario que padeciera, era necesario que me sintiera solo, era necesario que todo se cerrara para que pudiera entender que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy, en el nombre de Jesús, si voy a dejar algo en tu corazón, que sea que entiendas que todo fue necesario para que pudiéramos reconocer que hay un Dios en los cielos, en la tierra y en todo lugar, el cual no ha quitado su mirada de tu vida, su mirada de tu casa, su mirada de los tuyos, sino que con ese amor eterno y aún en medio de las circunstancias, ha venido la instrucción, ha venido la enseñanza, ha venido la disciplina, ha venido el consejo, pero también ha venido un tiempo de volvernos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, porque entendidos en los tiempos, sabemos que viene pronto y que nos está llamando a ser libres, a desatarnos, a poder nosotros este día aclamar, adorar, a buscar, que en medio de las circunstancias, en mi angustia, clamé al Señor. En mi aflicción busqué su rostro. Y como decía David, no apartes, Señor, tu rostro, voltéalo una vez más, que es necesario que pasemos por diferentes etapas para que la iglesia crezca, madura, y que el Espíritu y la novia puedan decir: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, porque se le ha concedido vestirse de lino fino, blanco y resplandeciente, porque sus obras eran justas delante de Él, y que pudimos decir: fue necesario el desierto, porque entendí hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel. Hazme fiel. Hazme fiel. Venga lo que venga. sí, Señor. Hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel. Hazme fiel. Hazme fiel. Venga lo
Aunque sea pasado por el fuego, haznos fieles. Escasez, espada, enfermedad, tribulación, angustia, temores. Haznos fieles, Señor. Haznos fieles, por favor. Ayúdanos a entender lo necesario, la obligación como hijos que hoy tenemos delante de ti. Fíjese que sigamos en ese canto, decía: hazme fiel, venga lo que venga. Venga lo que venga, hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel, hazme fiel, hazme fiel. Venga lo que venga, hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel, hazme fiel. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Mire, bajo esta unción, ¿por qué no levanta sus manitas? Yo quiero, tal vez usted no lo ha hecho, pero dice la Biblia: es mejor que no hagas votos que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Así se ha hecho tal vez una promesa hoy. Por la autoridad que tengo, porque estoy bajo autoridad, le ruego al Señor que en una unción, Señor, de volver, tal vez le hemos prometido más de algo en alguna situación, y que hoy, Señor, no solo sane la obra de tus manos, sane tus finanzas, sane tu economía, sane todo aquello que haces con tus manos, un abrazo, el dar, en todos los aspectos. Y que hoy que oremos pueda venir un tiempo nuevo en todos los aspectos de tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mira las manos levantadas. Que entre las muchas palabras, Señor, hemos fallado, hemos pecado, hemos prometido y no hemos cumplido. Pero hoy apelando a tu misericordia, hoy apelando a tu palabra, Señor, perdona, Señor, todo voto, perdona, Señor, toda palabra, toda promesa, Señor, que hicimos utilizando tu nombre, Señor, o aún en medio de nuestra necesidad, Señor, en medio de la aflicción, en medio de la circunstancia, prometimos algo delante de ti, y el mensajero tuyo escuchó, Señor, y llevó la noticia. Y como dice tu palabra, ¿por qué te has de enojar a causa de nuestra voz? Hoy te pedimos perdón, hoy nos humillamos delante de ti, Señor. Hoy reconocemos que hemos fallado, hoy reconocemos que aún nuestra boca nos hizo pecar, pero hoy te suplicamos. Puede abrir sus labios y decirle: perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por favor, por amor a tu nombre.
Perdona cada palabra que ha salido. Perdona cada promesa que hemos dicho en momentos de necesidad y de aflicción y que no la hemos cumplido. Pero que hoy, en el nombre de Jesús, Señor, que el mismo mensajero que oyó esa palabra, que el mismo mensajero lleve la palabra diciendo: Señor, tu pueblo se ha humillado, tu pueblo ha reconocido, tu pueblo, Señor, está buscando misericordia. Hoy lo rogamos, hoy te lo suplicamos, Señor. Trae sanidad en la obra de nuestras manos, trae limpieza, trae purificación. Envía la bendición, Señor, para que podamos atesorarla, para que podamos entender el que fue necesario, tal vez este trayecto, para que hoy pudiéramos reconocer, Señor, que somos tan insignificantes y tan pequeñitos delante de ti, y tú tan grande y tan amoroso, Señor. Y por eso nos atrevemos a interceder, como el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, para que venga la respuesta tuya. Y venga la bendición, venga el perdón, venga la misericordia, y entonces venga la abundancia en lo espiritual, en el alma y aún en tu cuerpo, en tu casa, y que la obra de tus manos sean benditas. Así proclamo esta palabra sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus generaciones, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno y porque su misericordia es de la eternidad hasta la eternidad. Padre, yo así sello esta palabra, así bendigo a tu pueblo, porque el necesario tuyo, Señor, nos ha llevado una vez más a entender un poquito más cuán grande es tu amor por cada uno de nosotros, cuán grande es tu misericordia, tu bondad, tu gracia, todo lo que nos da, Señor, para que podamos decir: grande es el Señor, grande es nuestro Dios. Así que recibe hoy, diga conforme a su decisión, a su necesidad. Diga: yo recibo, Señor. Ahora entiendo, yo recibo, papito lindo, que soy tu hijo. Ahora yo entiendo, Señor, que soy tu hija, porque si me has corregido, si me has disciplinado, es porque somos hijos, es porque somos hijas del Señor. Puede decirle en el nombre de Jesús: yo solo sé con esto nos vamos a despedir. Él es mi Padre y mi Padre me ama. Cierre sus ojitos y cantémoslo con los ojos cerrados. Yo solo sé que yo soy tu hijo. Reciba el abrazo del Padre. Él es mi Padre y mi Padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Quiero que te vayas con ese pensamiento, Yo solo sé que tu Padre te ama, que yo soy su hijo, que tu Padre te ama, que tu Padre te ama con amor eterno. Ha mostrado su misericordia. Padre, en el nombre de Jesús. Yo solo sé. Por eso siempre oramos así: Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por Jesucristo. Gracias porque fue necesario que Él fuera a la cruz para que tuviéramos vida eterna y vida abundante. Gracias, Señor,
por tu misericordia. Gracias, Padre, por escogernos. Y gracias, Señor, porque es necesario lo que estamos viviendo para que nuestra vida nos haga volver a tener esos amores contigo. Yo sello esta palabra en el corazón de tu pueblo. Te suplico, Señor, que cumpla su promesa, que no regrese vacías sin haber hecho el efecto para la cual ha sido enviada. Reprende todo contraataque, todo pensamiento, toda actitud, toda ave del cielo, Señor. Y yo cubro con tu sangre preciosa a tu pueblo. Yo los envío con paz, los envío en bendición, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Démosle palmas al Señor, hermanos.